Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Ya estoy aquí otra vez después de las vacaciones con las pilas cargadas para hablaros de otros cuantos libros que a mí me parecen muy interesantes. Antes de empezar el vídeo quería mandarle saludos a mi amigo Antonio de Barcelona, que casualmente vio uno de estos vídeos y pudo ponerse en contacto conmigo después de mucho tiempo, algo que me dio mucha alegría. Y bueno, pues como esto tiene un foro pequeño, pues aprovecho y lo saludo. Bueno, os traigo unos cuantos ejemplares, son 5. Se me han quedado algunos pendientes en la librería, pero bueno, creo que tengo aquí lo más importante. Todos ellos muy interesantes y francamente destacables. Vamos a empezar por una novela de un escritor de origen checo, por ser riguroso, checo-austriaco, que se llama Leo Perutz. Se trata de una novela que se llama De noche bajo el puente de piedra. De noche bajo el puente de piedra. Este libro se escribió a mediados del siglo XX y se conforma de una serie de relatos que están engarzados los unos con los otros. Este escritor, Leo Perutz, era admirado por gente como Jorge Luis Borges. Es un escritor que nace a finales del siglo XIX y que muere a mediados del XX. Es una persona destacable desde diferentes puntos de vista y un personaje muy curioso. Si os digo, por ejemplo, que además de ser escritor era matemático, pues da la impresión de que era una persona que fue un estudiante muy brillante y demás, pero nada que ver, nada que ver, no fue muy buen estudiante que digamos. De hecho, bueno, estudió matemáticas, pero en fin, ni siquiera creo que se le acreditaba el bachillerato, era una persona eh, pues muy curiosa, muy, pero no era un buen estudiante concretamente, ¿vale? Eh, Como por otra parte sucede con muchos artistas, ¿no? En fin, Leo Perut profesaba la religión judía, era sefardí, y hay también peculiaridades de su obra para que sepáis, era contemporáneo de Kafka, con el que coincidió en una de las empresas de seguros en la que trabajó Kafka. Estuvieron como compañeros de trabajo juntos. Bueno, pues este libro mmm, me ha parecido muy interesante por varios motivos. Eh, Resulta que está ambientado a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, uno de los personajes principales es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, y en el libro aparecen una serie de personajes eh, que están enlazados a través de cuestiones casi mágicas, ¿no? En el libro aparece con mucho peso la cábala. La cábala es una disciplina mistérica, ¿no? Una disciplina de conocimiento que entiende la realidad como un lenguaje de Dios que cifra, o sea, lo que aparece, lo que nosotros percibimos, pues digamos que la palabra divina forma parte de una disciplina de estudio que cifran la realidad, ¿no? De manera que quien conoce realmente el lenguaje divino y sabe interpretarlo, puede tener un determinado poder o alcanzar
una serie de capacidades fuera de lo habitual para un ser humano. ¿Cómo Perut se interesó en estos temas? Pues él participó en la Primera Guerra Mundial, luego tuvo una esposa que era más joven que él, bastante más joven que él, y que desafortunadamente murió, y a consecuencia de eso empezó a aproximarse mucho a mediums y a sistemas de adivinación y cosas de este estilo. De manera que en este libro late un ambiente de realismo mágico que de verdad no lo podéis perder. Este es un libro delicioso, es un libro... la palabra es delicado, es un libro muy delicado. Está concebido de una manera muy cuidadosa. Tal vez la palabra no sea exacta, sino que percibimos una obra de arte de calidad, ¿no? Aparecen historias, es que no quisiera desvelaros mucho, pero hay una historia de amor entre el emperador y una persona que no es de su rango, y esta persona se relaciona a su vez con un judío muy rico, que es el acreedor de la corte de Rodolfo II, que gastaban a manos llenas, mucho más de lo que podían. Entonces, encontramos personajes, digamos, que van apareciendo en muchas de las historias como un rabino, que está, digamos, muy versado en estos temas de la cábala. Encontramos, por ejemplo, a Rodolfo II con ese amorío que tiene con una persona que no es de su rango, y encontramos también a Mose, al prestamista judío, que se relaciona también con la corte. Si, por poner un ejemplo, os gustaron libros tan hermosos y tan divertidos como por ejemplo el de Camerón de Boccaccio, que es medieval, pues este libro os puede gustar mucho, os puede gustar mucho. Tiene una enorme magia en lo que es la narración, y como obra artística literaria está muy conseguido. De verdad que no es un buen libro, es un libro magnífico. Después vamos a pasar a algo más ligero, de Alberto Manguel, La biblioteca de noche, perdón. Alberto Manguel es un escritor argentino. Fundamentalmente se le considera un erudito, un estudioso, que además de eso ha sido director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina desde el 2016 al 2018. Y este libro es un ensayo a propósito de las bibliotecas. Este es un libro que va sobre las librerías y las bibliotecas, trazando un recorrido pues desde la biblioteca de Alejandría, hablando de consideraciones del tipo de por ejemplo, de la catalogación, ¿no? Cómo agrupamos los libros, cosas que los libreros nos planteamos mucho. ¿Cómo ordenamos los libros dentro de la librería? Pues, ¿siguiendo qué criterios? Bueno, pues estas cosas vienen de muy atrás, ¿no? Y aunque los bibliotecarios pues, sean expertos en catalogación, pero digamos que las librerías vienen y las bibliotecas vienen de muy atrás, ¿no? Entonces él hace todas esas consideraciones, unas prácticas y otras más relacionadas con lo que sería un lector, y le ha quedado un ensayo bastante atractivo y muy divertido. Así que os lo recomiendo, La biblioteca de noche. Siguiendo con ensayos pues muy interesantes, aquí tengo otro de un escritor norteamericano, de Martin Lynch,
que se llama ¿Qué es el sufismo? Y que a pesar de que es una obra finita, nos acerca a algo bastante complejo, puesto que el sufismo está muy relacionado con la mística, arrancando desde el Islam. Dicho así, parece algo muy específico, sin embargo, no lo es tanto. Es decir, el sufismo es una disciplina a través de la cual, una disciplina de espiritualidad, a través de la cual los seres humanos intentan remontar de su individualidad a la fuente divina. Así que ese tema, que es tan denso y tan complejo, está abierto para principiantes en este magnífico tratado, que también creo que es muy recomendable. A mí me ha parecido que tenía enjundia a la vez que era accesible, y que me ha remitido a otros muchísimos libros. Así que vaya este libro por aquí. Voy ahora a volver a un escritor del que os hablé en mi vídeo anterior a mis vacaciones. Os hablé de Alistair Gray y os hablé de una novela que me había impresionado muchísimo, que es Lanark, que os la vuelvo a recomendar. Nadie la ha comprado, por cierto, pero os recomiendo de verdad que a los que os guste la buena literatura y, digamos, no seáis lectores habituados a lecturas sencillas, ¿no? Sino que ya hayáis enfrentado a clásicos de la literatura y no os rindáis ante la primera dificultad, ¿no? Ese tipo de lectores os recomiendo que no os perdáis Lanark, porque es una obra maestra. Alistair Gray es un escocés y en este caso lo que os presento es el siguiente libro que he leído de él, que son relatos, historias inverosímiles en general. Historias inverosímiles en general, de la editorial Rayo Verde, que tiene publicadas cosas muy, muy curiosas. Y la pregunta es, ¿está a la altura de Lanark esta colección de relatos? Pues sí, está a la altura de Lanark. Estamos hablando de maravillosos relatos que me han recordado, por ejemplo, a Las Mil y una Noches, que a través de fábulas o de cuentos nos están hablando de nuestro mundo, donde nosotros estamos viviendo, que hablan mucho, reflexionan mucho sobre el capitalismo, por ejemplo, y son profundamente satíricos con los defectos del sistema. Luego hay otros relatos que se pueden leer en clave simbólica, donde aparecen, pues no sé, como personajes perros muy especiales, en uno de ellos, por ejemplo. Y nada, y como me pasó con Lanark, pues no quiero hacer spoilers, pero de verdad que este libro podéis leerlo antes o después de Lanark. Tiene algunos relatos que son muy sencillos y curiosos, todos son interesantes, algún relato bastante más difícil y otros muchos que son accesibles para todos aquellos que estéis dispuestos a dedicarle un ratito de reflexión y de pensamiento mientras vais leyendo. Para mí ha sido este escritor un descubrimiento. La verdad es que me apena mucho que gran parte de su obra no esté publicada en español. Y en este caso, por ejemplo, me ha gustado la edición más que me gustó la de Lanark, que está mejor editado, el libro tiene menos defectos en cuanto a volumen. La traducción me ha parecido muy buena. Así que, pues nada, os lo recomiendo. Y por último,
os voy a hablar de Amor en días de furia, de Lawrence Ferlinghetti. Lawrence Ferlinghetti es un neoyorquino que pertenece a la generación beatnik, a la de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, en fin. Es uno de los escritores menos conocidos, estudió en la Universidad de París y aquí nos presenta una novela que se escribió a finales de los años 80, en el 88 o algo así, que está ambientada en la primavera parisina de 1968, el movimiento estudiantil de revuelta y demás. Nos presenta una pareja, un señor de 55 años que es empleado de banca y otra chica de unos 40 que está muy implicada en los cambios sociales que en ese momento se están empezando digamos, a cuajar, ¿no? Y bueno, pues él es un personaje que aparentemente no encaja en esos cambios a los que se tienden, pero por ahí va la trama, ¿no? Ella tiene que ir viendo quién es realmente este personaje de origen portugués que tuvo que lidiar con el dictador Salazar y cómo esta persona que fue tan combativa con Salazar, dictador de la época franquista en España, pues cómo llega a ser banquero y qué pinta en relación a todos estos movimientos estudiantiles de París. Así que hay, por un lado, un hilo, digamos, sentimental de la relación amorosa entre ambos y por otro lado, una novela histórica que nos enseña y nos acerca y nos sumerge en aquel fantástico momento o al menos mítico, muy significativo desde el punto de vista histórico, en el que, bueno, se intentaron subvertir los valores burgueses y se intentó, digamos, volver a un modelo de mayor igualdad, en el que la juventud se rebela contra la gente adulta y se intentan introducir una serie de cambios a través de las protestas, a través de... Entonces, bueno, aparecen facciones comunistas, facciones trotskistas, aparecen, digamos, distintos movimientos ideológicos que están inmersos en esa situación y cómo, digamos, ligan entre ellos, cómo van avanzando. Aparte de reflexiones que no son históricas, sino de personajes que miran de una manera muy crítica todo lo que está sucediendo en aquel momento y se preguntan si va a servir para algo, si en alguna ocasión las protestas de los seres humanos sirven o no sirven, si hay cambios o no hay cambios sociales, cómo se pueden promover esos cambios. En fin, es una novela, no os voy a decir que crea que es una novela magnífica, pero es una buena novela que nos ayuda a entender aquel momento y que nos da a conocer a otros de los escritores de la generación beatnik que son menos conocidos, porque a Kerouac lo ha leído mucha gente o a Ginsberg también, ¿no? Así que la última recomendación. Y bueno, pues quería ya cerrando el vídeo recordaros que a partir de mañana martes ya tenemos horario normal en la librería, ya no estamos nada más que por las mañanas, sino que también por las tardes nos encontraréis abiertos desde las 5:30 hasta las 8:30 de la tarde y os invito a que paséis y que nos veamos personalmente. Un abrazo para todos.